Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kathleen Peterson. Ahora, si no escucharon nunca este caso, les digo a partir de este momento que hay una serie en Netflix acerca de esta historia, es The Staircase, lo pueden ver acá en pantalla, este es el nombre por si quieren buscarlo. Digo porque este es un video de más o menos 20-25 minutos, tal vez 30. Y esta serie en realidad tiene 13 capítulos de 1 hora cada uno, así que si quieren ver todo eso pueden ir a verlo a Netflix o puede ser que también esté en YouTube o en internet en general, así que ya saben. Digo para aquellos que busquen algo más profundo porque también tienen que entender que este caso, el juicio de esto, duró muchísimo tiempo para lo que es un juicio normalmente, así que hay muchos episodios sobre eso. Por otro lado, también les quiero decir que voy a estar leyendo los comentarios como siempre para ver qué opiniones tienen al respecto, porque justamente en este caso, si bien se supone que está resuelto, de vuelta, como en otros tantos casos, quedan muchas cosas sin respuesta y por lo tanto tal vez ustedes tengan alguna teoría que puedan decir. Pero bueno, sin nada más que aclarar, acá arriba tienen una I en pantalla en la cual está mi lista de reproducción del resto de casos del canal. Así que si quieren seguir viendo este tipo de contenido pueden directamente apretar ahí arriba. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, por fin comencemos con el caso. Hay que tener algo en cuenta y es que en este caso hay dos personas muy importantes. Una de ellas es Michael Peterson y la otra es Kathleen Peterson. Veamos entonces cuál es su historia. Michael Peterson, a quien a partir de ahora le llamaremos Mike, nació el 23 de octubre de 1943 en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Es escritor novelista y ex soldado de la Marina. Tuvo un periodo en el cual intentó meterse en la política sin demasiados resultados. Aún así, la campaña política que hizo tuvo cierta repercusión en lo que fue el juicio y para algunos puntos es importante. Por otro lado, se graduó en Duke University como licenciado en Ciencias Políticas. Es en su etapa de universitario que empieza a desarrollar esta afición por la literatura y a escribir. Estuvo trabajando en este mismo lugar como editor para el diario The Chronicle, un diario que era justamente de la universidad. En esta etapa es cuando conoce también a su primera esposa, Patricia o Patty Sue, una alemana que trabajaba como profesora de escuela primaria. Luego de graduarse, Mike obtiene un empleo para el Departamento de Defensa en los Estados Unidos. Ese mismo año se casa con Patty y se mudan a Alemania. Es en 1968 cuando Mike se enlista en la Marina de Estados Unidos y es enviado a cumplir servicio en Vietnam. 3 años después se le da la baja honorable por sufrir un accidente de tránsito en servicio, dejándolo con una discapacidad permanente. Por el lado de lo que era familiar, con Patty tuvo 2 hijos, Clayton y Todd Peterson. Mientras que en Alemania se hicieron amigos de 2 personas, una pareja también, Elizabeth y George Ratcliffe. George era también militar. En un momento esta pareja muere, George en servicio y Elizabeth 2 años más tarde en un accidente. Esa es la parte que tienen que recordar para el resto del caso, por cierto. Debido a esto, Mike y Patty deciden quedarse con sus hijos, adoptarlos, para que formen parte de su familia. De esta manera, tenían ya 4 hijos. En el 87, Mike y Patty se divorcian y Mike se muda a Carolina junto con sus 2 hijas adoptivas, mientras que Patty se queda con los 2 hijos. Y es recién 1 año luego del divorcio en Carolina del Norte que conoce a su segunda esposa, Kathleen Atwater, una exitosa empresaria en ese momento. Kathleen, por su parte, tenía una hija, así que cuando se mudan juntos, forman una familia enorme de 5 hijos. 4 eran los de Mike, que se habían mudado todos a la misma casa, habían dejado a la madre y se habían ido con Mike, y la hija de Kathleen. A pesar de que parezca complicado todo esto, los hijos percibían a la familia como feliz. Ellos pensaban que sus padres estaban completamente bien, se llevaban bien, todo estaba perfectamente. Encima, cuando pasan los hechos, los hijos piensan que realmente fue todo un accidente, más allá de que después hubiese sospechas acerca de todo lo que sucedió. Y así pasaron varios años hasta que se casaron en 1997, como dije. Eran una familia en buen estado, estaban bien económicamente. De hecho,
Algo curioso es que la serie de Netflix lo muestra un poco como la familia perfecta, que igual todas las familias tienen problemas, así que no lo crean tanto si van a ver justamente ese documental. Pero no había grandes peleas. Mike durante su vida logró escribir varios libros acerca de sus experiencias, más que nada en Vietnam, y coescribió algunos otros libros junto a otros autores. Como dije, tenían un buen pasar económico, tenían proyectos juntos, la pareja, todo marchaba bien, según lo que parecía. Es entonces, luego de casarse, que en 1997 se postula para alcalde en Durham, ciudad en la cual vivía en ese momento, lo cual fue un rotundo fracaso. Entonces, viendo cómo se constituía todo esto, viendo cómo eran ellos, pasemos directamente a los hechos y fíjense en cada pequeño detalle. Los hechos ocurren el 9 de diciembre del 2001. El relato que les voy a contar ahora es solamente del lado de Michael, ya que él y Kathleen eran las únicas personas en la casa. Los hijos no estaban y no había ningún vecino que pudiese ver para adentro y ser testigo. Mike y Kathleen estaban en su hogar, era una noche muy linda y la pareja se encontraba mirando una película dentro de la casa como era habitual. Luego de terminar la película a las 11 y como era una noche bastante agradable, deciden salir al balcón a tomar un poco de vino. Luego de hablar un rato, Mike propone ir hacia la pileta de la casa para poder admirar un poco la noche más de cerca y relajarse en las sillas reclinables que tenían al borde de la misma. Una vez en la orilla de la pileta se sientan, se acomodan, toman un poco más de vino y charlan un rato más. Luego de un tiempo de estar hablando, Kathleen le dice a su esposo que se tiene que ir a dormir temprano porque tendría una llamada muy importante por la mañana. Mike se despide de ella y la ve irse por el pasillito hacia la casa y esa sería la última vez que técnicamente la ve con vida. Técnicamente, no lo sabemos en realidad. Cuando Mike decide entrar a su casa, se encuentra con algo que le cambiará la vida para siempre. Al pie de las escaleras, bajo montones de escalones, estaba su esposa en un charco de sangre, apenas respirando. Según él, ella estaba casi muerta, es decir, todavía respiraba, no estaba consciente, pero todavía parecía viva. Inmediatamente, según Mike, llama a emergencias y de hecho tenemos la llamada al 911 en la cual dice lo que estaba pasando, que su esposa estaba tirada en un charco de sangre y de hecho se lo nota bastante estresado, se lo nota con mucha dificultad para poder hablar. Les voy a mostrar el audio, pero primero quiero decirles que también es un poco frustrante la conversación. En sí se puede ver como Mike está bastante en shock, está intentando simplemente que vayan a ayudar. Lo primero que dice en la conversación es la dirección de la casa, diciendo ya mismo vengan, mi esposa está tirada en un charco de sangre. Y la operadora le pregunta desde cuántos escalones se cayó, lo cual en ese momento Mike no puede contestar debido al shock. Supongo el momento, aunque también están los que piensan que esta llamada simplemente es Mike actuando o sobreactuando lo que está pasando. Escúchenlo ustedes mismos. Una vez terminada la llamada, 15 minutos más tarde, Mike vuelve a llamar a emergencias diciendo que su esposa ya no respiraba. Al cabo de unos minutos llegan por fin los paramédicos, llega por fin también la policía y ven lo que sucedió. Desde un primer momento, el detective que llegó de la policía determina que esto había sido un crimen. Digamos que la situación, el estado del cuerpo y las manchas de sangre no le dieron confianza de que hubiese sido un accidente y por lo tanto hizo que toda la investigación se enfocara como si fuese un homicidio. El principal sospechoso evidentemente sería Mike. Había mucha sangre en todas partes, había sangre al principio de la escalera, lo cual también pudo haber sido Mike, pero era una escena un tanto extraña para lo que sería un accidente. El cuerpo tenía demasiados golpes que no se explicaban con una caída de escaleras y por lo tanto parecía más un homicidio que un accidente. Tiempo después llega el primer hijo a la casa, Todd, ve las ambulancias, ve a su padre en estado de shock, eso es lo que él cuenta. Cuenta cómo su padre intenta explicarle lo que sucede, pero no lo logra. Mientras la policía vigila cada movimiento que hace Mike, vigila todo lo que dice e intenta que no se comunique con familiares. De vuelta, él era el principal sospechoso en todo esto. Poco a poco fueron llegando los hijos de Mike y Kathleen a la escena. Cada uno vio lo que estaba pasando y vio a su padre en shock. Todos le creyeron. Incluso la hija de Kathleen no dudó que esto había sido un accidente. Digamos que a sus hijos les parecía bastante imposible que su padre de repente
la matase. No les parecía que fuese una posibilidad dentro de una pareja que se llevaba tan bien. Como ellos lo veían, eran una pareja llena de amor. Más allá de eso, la investigación siguió y llegaron los informes forenses. En resumen, Kathleen presentaba un 0,07% de alcohol en sangre, múltiples lesiones en la cabeza, ninguna fractura, por cierto, que incluían 7 laceraciones, es decir, cortes, en la cabeza y en la espalda. Ahora, estos cortes eran de un objeto desafilado. Por otro lado, también se concluyó que Kathleen había muerto desangrada de 90 a 120 minutos más tarde de recibir estas heridas. Con estos resultados, la fiscalía logró acusar a Mike por homicidio, basándose en justamente que estas heridas que tenía el cuerpo no coincidían con la caída por escalera, y dando a entender que lo que había pasado era una cosa completamente diferente. Según la fiscalía, lo que pasó fue que Kathleen fue golpeada reiteradas veces, quedó inconsciente y empezó a desangrarse. Probablemente se recuperó y forcejeó con su esposo en el marco de la escalera hasta que él por fin logra golpearla lo suficiente como para derribarla y dejarla completamente inconsciente en el suelo, donde muere desangrada. Por otro lado, la defensa encabezada por el abogado David Rudolph contrató a forenses y criminólogos para dar una perspectiva diferente. Esta perspectiva era que Kathleen estaba completamente borracha, trató de subir las escaleras, se resbaló, se cayó hacia atrás, se dio la cabeza contra uno de los escalones, se quedó inconsciente, recuperó la conciencia, se resbaló con su propia sangre, cayó de nuevo y quedó completamente inconsciente otra vez. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero no es muy probable. Así que con todo esto pasemos al juicio. El juicio se llevó a cabo 2 años después de la tragedia, en octubre del 2003. Fue uno de los juicios más largos en la historia de Carolina del Norte. Por esto justamente es que pienso que la serie de Netflix es tan larga. Y si quieren ver específicamente lo que pasó en el juicio, las defensas, todo el ida y vuelta, pueden hacerlo directamente ahí, porque ahora va a venir una historia más resumida. La modalidad del juicio era juicio por jurado, típico. La fiscalía acusaba a Michael Peterson por homicidio en primer grado de su esposa Kathleen. Los principales argumentos eran los informes forenses que no correspondían con justamente un accidente, además aportando pruebas como que el arma homicida había desaparecido de la escena del crimen. Que por cierto, esta arma que desapareció debía ser algo lo suficientemente fuerte como para causar los golpes, pero no tan fuerte como para no fracturarle el cráneo, porque no tenía fracturas. Esta arma se concluyó que era un atizador de chimenea. Además, se encontró en la computadora de Michael que él escribía a prostitutos, que en realidad era bisexual y que esto podría traer problemas en la pareja. Michael ya había mentido en la campaña que hizo para hacerse político. Él había dicho unas cuantas mentiras, entre ellas una muy grande. Básicamente dijo que la baja honorable que le habían dado había sido por defender a un compañero en el campo de batalla de una ametralladora. Esto evidentemente era una mentira grande porque lo que había pasado era un accidente de auto. Tuvo que admitir públicamente que esto había sido una mentira, pero esto demostraba que no tenía ninguna clase de arrepentimiento con respecto a mentir. Pero otro de los argumentos que se usó en el caso fue el tema de Elizabeth Ratliff, que si no se acuerdan quién era la mamá biológica de las hijas de Michael, las que él había adoptado, y era también parte del matrimonio que habían conocido en Alemania. Ella había muerto en el 85 por un accidente bajando las escaleras. Presentaba también heridas en la cabeza, muy coincidenciales, es decir, era toda una coincidencia enorme. Presentaba heridas muy parecidas a las que tenía justamente la esposa de Michael. Luego de mandar a hacer una nueva autopsia de ese cuerpo, los forenses determinaron que las heridas de Elizabeth habían sido causadas por golpes con intención homicida. La defensa de Michael alegó que este informe carecía de rigurosidad médica y que era algo totalmente subjetivo solamente para disponer a los miembros del jurado. La fiscalía estaba intentando establecer un patrón de homicidios justamente con estos golpes, pero la defensa de Michael simplemente decía que era muy subjetivo para justamente crear un patrón con 2 personas. Así que la defensa comenzó a decir que no había pruebas suficientes de que Michael hubiese cometido el crimen. Toda la familia y testigos de esa noche testificaron que la relación entre Michael y su esposa era muy buena. Además, el arma que supuestamente había desaparecido era solo un error de la policía, algo que ellos no se habían llevado al momento de ingresar a la casa, y que de hecho el abogado de Michael presentó sin ningún problema ante el jurado. Lo llevaron para analizar
y no había sangre en el atizador. Por otro lado, para la defensa, el informe de Elizabeth era una cosa completamente disparatada y que en cuanto a la bisexualidad de Michael, no solo no tenía relevancia en el caso, sino que aparte Kathleen ya estaba informada al respecto y lo aceptaba. Finalmente, el 10 de octubre del 2003, luego de una larga deliberación, el jurado da su veredicto y encuentran a Michael Peterson culpable del asesinato de su esposa. Es sentenciado a cadena perpetua. Esto fue en el 2003. Pasan varios años de la defensa de Michael, de sus abogados, intentando apelar contra esta decisión, sin lograrlo, hasta que en el 2010 pasa algo un tanto increíble. En ese mismo año se daba el caso de Greg Taylor, quien hacía 17 años había sido sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de una mujer. Sin embargo, en el 2010 logró probar que el agente Duane Deaver falsificó análisis y dio falsos testimonios, logrando así que Greg Taylor fuera declarado culpable siendo inocente. Duane Deaver era un agente del FBI, una cosa así como el FBI, pero más de asuntos estatales. Este fue uno de los testigos claves del caso de Michael Peterson, de hecho, ya que él daba todo el apoyo y argumentos a los informes forenses que la fiscalía usaba para apuntar a Michael como el asesino. Miembros del jurado del caso de Michael Peterson afirmaron que las declaraciones de Deaver fueron lo que hicieron que todos se pongan de acuerdo en cuanto a la acusación. Pero, a partir del caso de Greg Taylor y luego de una investigación externa del FBI, se descubrió que este agente, Deaver, tenía una tendencia a falsificar u omitir información en los análisis que luego justamente terminaban afectando a los acusados. En total fueron 34 casos donde Deaver realizó estas acciones que fueron tremendas para cada caso. Con estos hechos, la defensa logra por fin anular la sentencia que le habían impuesto a Michael mediante un nuevo proceso judicial. Michael es puesto en arresto domiciliario en la espera de un nuevo juicio. Hacen varios intentos a partir de este punto por liberar oficialmente a Michael de la cárcel, hasta que en el 2017, luego de varios consejos de familiares y abogados, llegan al método del Alford Plea. ¿Qué sería esto? De hecho, lo vimos en otro caso y es un poco difícil de explicar, pero es algo bastante común últimamente en este tipo de historias. El alegato de Alford, que sería el Alford Plea, se usa cuando no pueden probar que una persona sea culpable. Se usa en este tipo de situaciones cuando se cree que es sumamente culpable pero no se puede probar y la persona en cuestión declara que es culpable sin pruebas. Entonces, toma este acuerdo, queda liberado, pero está diciendo que sí es culpable del crimen. Michael, queriendo su libertad, firma este acuerdo y se declara culpable del homicidio involuntario de Kathleen, su esposa. Luego de esto es sentenciado a 86 meses de cárcel, pero siendo que había cumplido 98 ya, simplemente lo liberaron. Incluso con todo lo que les acabo de decir, hay algunas cuantas cosas cuestionables que suceden alrededor del caso que no son mencionadas en el documental de Netflix. Y vamos a hablar justamente de estas cosas y también de la razón por la cual tal vez no se mencionaron en este documental. Primero en principal está la relación que tuvo Michael durante más de 10 años con una editora de dicho documental. Evidentemente, ella dijo justamente que este romance que tuvo hasta mayo del 2017 no tuvo nada que ver y que realmente no se dejó controlar por los sentimientos, pero algunas cuantas personas cuestionamos justamente esto. Además de que Netflix tiene una tendencia a hacer que las personas parezcan inocentes. Pero bueno, eso no es nada con respecto al resto de las cosas que les tengo que comentar acerca de lo que realmente pasó. En las semanas previas a los hechos, Michael comenzó a pedir dinero. Primero le pidió al tío paterno de sus hijas adoptivas $5,000 semestrales para la educación de una de ellas, de Margaret. Lo cual puede ser visto como algo normal. El tema es que cuando lo añadimos al resto de cosas que les tengo que decir, se vuelve un poco más cuestionable. Y esta justamente es la base del móvil posible del crimen. En noviembre de ese mismo año, en el 2001, Michael vuelve a pedir dinero, pero esta vez se lo pide a su ex esposa Patty. Le pide que saque una hipoteca de $30,000 para poder pagar una deuda que tenía con la tarjeta de crédito por gastos para sus hijos. Ellos tenían 2 hijos juntos y él estaba diciendo que básicamente necesitaba más dinero para poder cuidarlos. De vuelta, a ver, es normal necesitar dinero siendo que él estaba cuidando de muchas personas. Sin embargo, su esposa también trabajaba, tenía un buen trabajo. El tema es que también le prohibió a su ex esposa decirle a Kathleen que le estaba pidiendo dinero. Pero antes de establecer por fin por qué tiene esto que ver con el móvil del asesinato,
Vayamos a la escena del crimen. Al llegar los paramédicos al lugar, en realidad la sangre estaba seca. Y Michael, recordemos que llamó primero diciendo que se había caído de las escaleras y que después, 15 minutos más tarde, llama de nuevo para decir que su esposa no estaba respirando. En ese tiempo no se pudo haber secado la sangre. No puede ser, porque cuando llegaron los paramédicos la sangre estaba tan seca que básicamente tocaban y no salía nada. Completamente seca. Igualmente se podía distinguir también qué sangre estaba más seca que otra, es decir, qué sangre era más reciente. Y había justamente un charco de sangre nueva por encima de la vieja. Además, alrededor del cuerpo había toallas de papel y toallas de baño, a la vez que los zapatos de Michael y los zapatos de Kathleen. Digamos que la escena parecía como si alguien hubiese intentado limpiar lo que estaba pasando. Había sangre en el sillón, dentro y fuera de la puerta donde sucede esto. También había sangre en el marco de esa misma puerta, toda desparramada con la mano. Y por último, había sangre en la puerta principal de la casa y en la entrada del lado de afuera. Es decir, había sangre también en el piso, había sangre en todas partes. La pileta de la cocina, en donde se lavan los platos, tenía dentro 2 vasos para champaña. Uno de ellos tenía las huellas de Michael y el otro no tenía huellas, pero ambos estaban usados. Con ayuda del luminol, una sustancia que se usa para revelar sangre en escenas donde se limpió, se encontraron huellas de zapatos ensangrentadas desde el cuerpo de Kathleen hasta el lavarropa. También iban hacia la otra pileta en este cuarto de lavado y también hacia una alacena de vinos. En esta misma alacena, en la puertita, había una huella de sangre. También una de las cosas más extrañas de todo esto, que no tiene mucho que ver con lo que dice Michael que pasó, es que en la parte de atrás de Kathleen, en su pantalón, había una huella del zapato de Michael, como si hubiese puesto su pie detrás de Kathleen. Cosa que no podía hacer porque ella se cayó, supuestamente como se encontró en la escena del crimen, y estaba para arriba con la cabeza sobre un escalón. Así que en ningún momento pudo haber, de hecho, según su historia, dejado una huella de zapato encima suyo, ni por error. Pero lo más importante de todo esto, y lo que conecta justamente el móvil del crimen con todo lo que les dije, es que Kathleen tenía un seguro de vida de 1.4 millones de dólares, siendo el único beneficiario su esposo. Ella, antes de casarse con Michael, tenía de beneficiario a su otro esposo. Una vez que se casó, lo cambió hacia él. Así que el beneficiario ni siquiera era su hija, sino Michael. Si vamos al grano del asunto y examinamos lo que pasa en este caso, podemos decir fácilmente que la mujer que murió en Alemania, esta mujer que era amiga de Michael, tal vez fue asesinada por él para poder quedarse con sus hijas. Por otro lado, también podemos decir que asesinó a Kathleen con otro objetivo, también para obtener algo en beneficio. En este caso sería su seguro de vida de 1.4 millones de dólares. Digamos que Michael vivía en una mansión, vivía con muchos hijos, tenía que cuidar a mucha gente y por lo tanto probablemente quería mantener su estilo de vida, así que no podía simplemente perder dinero. Por cierto, cabe decir que Kathleen estaba a punto de ser despedida, o eso es lo que ella creía en ese momento. Antes de los hechos, ella creía que iba a ser despedida y su puesto, de hecho, la hacía también tener que despedir gente. Entonces, ella se esperaba que estuviese por perder su trabajo. Por lo tanto, tenía mucho miedo y tal vez Michael vio que ella ya no podría producir más plata, así que decidió simplemente matarla. De todos modos, no se preocupen porque el dinero nunca fue para Michael. El dinero, una vez que empezó el juicio, se lo llevó su hija biológica y también su ex esposo. No fue para Michael en lo absoluto. Evidentemente no se lo iban a dejar a él después de todo esto y las acusaciones, más que nada también porque al final de cuentas se tuvo que declarar culpable para poder salir de la cárcel. Así que, bien, por ese punto no se quedó con el dinero, si esa era su intención. Como les dije, si bien la serie de Netflix es larga y tiene muchas entrevistas y ustedes pueden ver más de cerca lo que es cada persona, el juicio, etc., hay muchas partes que se cortaron. También hay testimonios en el juicio que eran importantes y no están en el documental. No muestra los detalles oscuros de la parte de Michael. Así que, si quieren ir a verla, ahora pueden, con todos estos detalles que les acabo de contar, y verlo desde una nueva perspectiva. Ahora,
Bueno, hay que ver unos cuantos temas con todo esto porque hay algunas teorías. Primero que nada, debo decir que si van a ver el documental de Netflix, tengan en cuenta que esto está hecho por una persona que tiene una mirada parcial del caso, es decir, van a ver la defensa de Michael. Básicamente es lo que están viendo en el documental de Netflix, que sería la defensa de este hombre. Quedan advertidos, vayan a verlo bajo su propio riesgo, aún así es muy interesante. Principalmente hay dos teorías con respecto a este caso. La primera es la que usó la defensa de Michael con respecto a todo esto, y es la del accidente, que ella se haya caído porque estaba borracha y se haya hecho algunas cuantas heridas dudosas. Ahora, las heridas fueron con un objeto desafilado, no fueron suficientemente fuertes para fracturar el cráneo, pero aún así fueron suficientemente graves como para hacerla desangrar hasta su muerte. Sigue siendo un poco dudoso todo esto porque las heridas no son de escalera, no son algo que una persona se haría simplemente en un accidente. Y además también está esto de que la otra mujer que había conocido Michael, esta persona en Alemania que se había muerto en un accidente, también había sido por unas escaleras de la misma forma y con heridas bastante parecidas, que no eran consistentes con una caída de escaleras. Por otro lado está la segunda teoría, y la más común, que es que Michael sí hubiese matado a su esposa. Primero que nada están las heridas, como ya vengo diciendo desde hace bastante tiempo, las heridas son muy dudosas. Pero por otro lado hay otra cosa más, y es que no se encontró el arma homicida hasta que lo trajo el abogado de Michael. Ahora, podemos decir que esto fue un error de la policía, pero también podemos decir que era un atizador normal, es decir, un atizador que pudo haber comprado en cualquier parte, usarlo un poco y decir que era de la casa. Tal vez el atizador con el cual se cometió el crimen está oculto, se deshicieron de él, tiene sangre encima y trajeron simplemente un atizador cualquiera para decir que no tenía sangre y que Michael no era culpable. Ahora, también pudo haber sido un objeto parecido a un atizador, no necesariamente ese objeto en particular. Pero además también está este hombre Div, el que falsificaba todos esos documentos de laboratorio, que lo hizo en más de 30 casos. Realmente estamos hablando de un caso en el cual hay un montón de falsificaciones, no hay pruebas absolutas de nada, entonces es difícil decir qué es lo que realmente pasó. Por el lado de lo legal, Michael es culpable, él se declaró culpable para salir de la cárcel, y por el lado de simplemente lo que cree la gente, también es culpable. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Es culpable o su esposa simplemente se cayó de las escaleras como la otra mujer que había conocido Michael en Alemania? ¿Qué creen ustedes? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Pero no tengo nada más que decir acerca de este caso, así que esta es toda la información que les voy a dar ahora. Recuerden, pueden profundizar un poco más con respecto al juicio y demás cuestiones, como por ejemplo más acerca de lo que dice la familia, allegados, etcétera, en directamente el documental. Lo tienen ahí. Pero bueno, sin nada más que decir, acá al costado están mis Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Lo aprecio muchísimo realmente. Si quieren saber más al respecto, abajo está el link en la descripción. Los Patreons reciben el video un poco antes, lo más antes posible. Normalmente es un día, pero intentaré que sea mucho antes. Más allá de eso, gracias por apoyarme a través de YouTube. Evidentemente leo los comentarios, estoy pendiente de todo lo que dicen y me encanta también ver qué opinan acerca de lo que pasa en cada caso, ya saben, así que déjenme en los comentarios qué opinan de este caso y qué creen que realmente pasó, o si ya está todo esclarecido y realmente Michael fue el culpable. Acá se termina el video. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.